Desarrollaremos la clase teórica número 14 relativa al dinero y la banca. Para poder desarrollar convenientemente este tema necesitamos comenzar por definir el dinero, sus características, sus funciones, referirnos a su origen y a su evolución. Indicar cuál es la estructura básica del sistema financiero, referirnos al Banco Central como autoridad monetaria, indicar su misión, sus funciones, sus instrumentos, para luego pasar a explicar cómo es que la base monetaria, ya la definiremos, se transforma en otro concepto al que llamaremos cantidad de dinero a través de un efecto que llamamos el efecto multiplicador monetario o efecto multiplicador bancario. Comencemos por definir el dinero. El dinero, en primer lugar, es un activo financiero líquido. Un activo líquido es todo activo que es fácilmente transformable en dinero, por lo cual el dinero sería el activo por definición más líquido de todos, el activo financiero más líquido de todos, ¿sí? El dinero no es otra cosa más que un instrumento intermediario en los intercambios. Sirve para el financiamiento de la actividad económica y permite o debería permitir su utilización para la expresión del valor de los bienes y servicios en lo que llamamos precios. El dinero debería cumplir estas funciones. Cuando el dinero no cumple con estas funciones, el dinero deja de ser tal y pasa a ser lo que llamamos un cuasi dinero o casi dinero, y en la medida en que las vaya perdiendo a todas estas funciones y deja de funcionar como tal. El dinero debe ser aceptado como medio de cambio para realizar transacciones, para pagar deudas. Como dijimos recién, debe permitir la expresión del valor en precios, es decir, debe servir como unidad de expresión o unidad de cuenta, unidad para expresar los precios. Debe permitir o debe constituir un depósito de valor, o sea que si nosotros ahorráramos en dinero, en el tiempo ese dinero debería conservar su riqueza. Y por último, el dinero debería cumplir la función de patrón de pago diferido. Es decir, que debería permitir expresar deudas y pagos futuros en esa moneda. Como les decía recién, en la medida en que una unidad monetaria deja de cumplir paulatinamente con estas funciones, se va transformando en un cuasi dinero y paulatinamente, mientras más funciones deja de cumplir, la gente lo va sustituyendo por otra unidad monetaria y comienza a deshacerse cada vez más rápido de ese dinero que ya no cumple las funciones para las que originalmente fue creado. El dinero debería reunir ciertas características y justamente a lo largo de la historia, la evolución del dinero, como vamos a referirnos enseguida, fue sufriendo transformaciones que fueran garantizando estas características para el dinero. El dinero debe ser, en primer lugar, duradero, ¿ok?
si en algún momento se utilizó la sal como unidad monetaria y la sal se diluía cuando entraba en contacto con el agua y bueno, no duraba mucho que digamos, debía ser transportable, y allí ya entraban en juego otro tipo de características como el tamaño, el peso, etc. Debía poder ser divisible, gran problema con el que se encontró el trueque a lo largo de la historia del dinero. Nosotros no podíamos partir una gallina en cuatro, ¿sí? Gallina sin, digamos, sin que estuviera lista para el consumo, digamos, si queríamos conservarla como tal, como gallina, para cambiarla por otro producto que valía la cuarta parte. El dinero debía cumplir la característica de homogeneidad, ¿sí? No debía haber diferencias entre distintas unidades de lo que se estaba utilizando como moneda, y a lo largo del tiempo la historia se ocupó de que existieran ciertas garantías acerca de el límite de su oferta, que la oferta fuera tal que estuviera limitada, que fuera lo suficientemente escaso como para que fuera respetado como tal. Esa característica con el tiempo fue fundamental. Vamos apenas a mencionar algunos aspectos sobresalientes relativos al origen y a la evolución del dinero, ¿sí? En la versión impresa en PDF que ustedes tienen de este video, van a poder encontrar estos enlaces que los conducen a la fábula de los orfebres y a otros videos donde se cuenta en detalle la historia del dinero de manera muy simpática. Nosotros vamos a cumplir en decir que desde la antigüedad hasta la edad contemporánea, el dinero ha ido evolucionando desde el original trueque, ¿sí?, hasta el dinero legal que actualmente conocemos y que administra el Banco Central, en este caso Banco Central de la República Argentina, ¿sí?, y el dinero bancario, al que nos vamos a referir y en el que nos vamos a concentrar en las diapositivas posteriores. Y a lo largo del tiempo, ha ido pasando por distintas eras, como fue el caso del dinero mercancía, luego el dinero metálico, es decir, se le iban introduciendo ciertas innovaciones de manera tal de no cometer los errores que se habían cometido en la etapa anterior y que hicieron que como tal fracasara, y que fuera evolucionando de trueque a dinero mercancía, a dinero metálico, a dinero papel plenamente convertible en oro, hasta que las instituciones financieras modernas alcanzan una madurez donde podemos hablar ya de dinero fiduciario o dinero signo, dinero papel nominalmente convertible en oro, el dinero legal que emiten los bancos centrales y el dinero bancario, que es el que crea parte del sistema financiero al que vamos a referirnos enseguida. Bien. Repito entonces, dejo para ustedes como tarea que vean estos videos, son breves, son simpáticos y les puedo asegurar que aquí está muy bien relatada toda la historia del dinero, la fábula de los orfebres,
y les va a terminar de quedar claro todo el origen y la forma en la que ha evolucionado a lo largo del tiempo el dinero. Pasemos a concentrarnos en la estructura de un sistema financiero moderno. Un sistema financiero moderno es un conjunto de intermediarios financieros que podemos dividirlos en dos. Aquellos que tienen la capacidad de crear dinero, por un lado, de otros que no crean dinero. Estos, los primeros, a los que hemos recuadrado con esta línea punteada, constituyen lo que llamamos el sistema monetario. Y está formado, por un lado, por el sistema bancario, encabezado por el Banco Central y también conformado por la banca oficial, la gubernamental, y la banca privada. Bien, nos vamos a concentrar en nuestro análisis dentro de lo que es el sistema monetario, este rectángulo grande, es decir, aquellos intermediarios financieros que crean dinero, nos vamos a concentrar en estos, sabiendo que conforman el llamado sistema bancario, que se distingue de otras instituciones crediticias, que también conforman el sistema monetario, pero que para nuestro análisis las vamos a dejar de lado, como es el caso de las compañías financieras, las cajas de crédito, las sociedades de ahorro y de préstamo. Bien, entonces, para nuestro análisis posterior, nos vamos a concentrar en el Banco Central y en los bancos oficiales y privados, el sistema bancario. Cuando nos referimos a otros intermediarios financieros, estamos hablando de intermediarios que no crean dinero, pero que sí emiten activos financieros que no son aceptados como medio de pago generalmente utilizados como intermediarios en las transacciones. Estamos hablando de los mercados de valores, las compañías aseguradoras, los fondos de jubilación y de pensión, los fondos comunes de inversión, las aseguradoras de riesgo de trabajo, entre otros. Repito, no crean dinero, sino que emiten otro tipo de activos financieros que no son de aceptación generalizada como medio de pago, como intermediarios en los intercambios. Bien, insisto una vez más, para nuestro análisis nos vamos a concentrar en el sistema bancario, ¿sí? En el Banco Central, en la banca oficial y privada. Y vamos a dejar de lado otras instituciones crediticias y para nosotros de ahora en adelante este va a ser nuestro pequeño sistema monetario. Comencemos por el Banco Central, en nuestro caso el BCRA o Banco Central de la República Argentina. La misión del Banco Central es preservar el valor de la moneda. Además de supervisar y controlar el funcionamiento del sistema financiero en su conjunto, de las demás instituciones financieras. Debe preservar el valor de la moneda, supervisar y controlar a las instituciones financieras, manteniendo en todo momento su independencia respecto del gobierno. Entre la autoridad monetaria que constituye el Banco Central y el gobierno
no debería jamás haber una relación de subordinación, como muchas veces ocurre, es decir, que el Banco Central se subordina a los intereses del gobierno, sino que muy por el contrario debería haber una relación de coordinación política. Incluso el Banco Central, que tiene un presidente, debería mantener ese presidente independientemente de los cambios de gobierno, de los cambios de signo político. Eso es lo que debería ocurrir en un país que está correctamente organizado, donde el Banco Central se mantiene independiente de las políticas que aplica el gobierno. Coordina con el gobierno políticas, pero no se subordina a los antojos gubernamentales. Además de la misión del Banco Central, vamos a indicar cuáles son las funciones del Banco Central. El Banco Central custodia y administra las reservas internacionales, divisas, llamémosle dólares, en términos generales, aunque las reservas internacionales pueden estar constituidas también por otro tipo de activos. El Banco Central es el agente financiero del gobierno nacional, o sea que el gobierno nacional opera a través del Banco Central y es el responsable de llevar adelante las políticas monetarias, que son las que a nosotros en este curso introductorio nos interesan, además de ser el responsable de las políticas cambiarias, es decir, las políticas relacionadas al tipo de cambio, a la relación entre la moneda local y las unidades de moneda extranjeras. ¿Bien? El Banco Central cumple, o debería cumplir, la función de ser el banco a través del que operan los bancos y el prestamista de última instancia, o sea, quien asiste a los bancos con problemas financieros. ¿Sí? Es el superintendente del total de las entidades financieras y es quien tiene a su cargo la función de emitir dinero de curso legal. En realidad no es el Banco Central quien lo emite, sino es quien ordena su emisión, que la lleva adelante otro organismo del gobierno. ¿Sí? El Banco Central cuenta con una serie de instrumentos que son los que le permiten llevar adelante la política monetaria a la que nos referíamos en la diapositiva anterior. Esos instrumentos básicamente son estos cuatro. En la diapositiva siguiente vamos a hablar de cada uno de ellos con más detalle, pero vamos a comenzar por indicar estos instrumentos. Vamos a distinguir dos tipos de instrumentos de política monetaria. Los que constituyen fuente de creación de base monetaria o fuente de emisión monetaria, de lo que implica la manipulación de encajes bancarios. Ya vamos a definir. Dentro de los instrumentos que constituyen fuente de creación de base monetaria, fuente de emisión, tenemos las operaciones de mercado abierto, los redescuentos y adelantos y las operaciones de pase. La política monetaria restante, el instrumento de política monetaria restante, es la manipulación de encajes bancarios. Bien, vamos a comenzar por estos últimos. ¿Qué entendemos por manipulación de encajes bancarios? Vamos a esta tabla. Manipulación de encajes bancarios o modificación de encajes bancarios.
consiste en la alteración del porcentaje que el Banco Central le obliga a los bancos a mantener reservado de cada peso que les es depositado a los bancos. ¿Sí? Por ejemplo, si la tasa de encaje, así se llama, fuera del 30% para determinado tipo de depósito, significa que el Banco Central está obligando a que por cada peso de ese tipo de depósito que capte el banco, 30 centavos sean reservados. ¿Eso qué significa? Que no puedan ser prestados. Bancos tienen que mantener una parte de los depósitos que reciben en reserva para poder atender a las extracciones de sus clientes. Ese es un cálculo que realizan en función de su experiencia y el resto lo prestan. Justamente en eso consiste el negocio bancario, en captar depósitos, pagar una tasa por esos depósitos y prestar parte de los depósitos que captan y cobrar una tasa por esos préstamos que realizan. Si la tasa que cobran supera la tasa que pagan por los préstamos que reciben, bueno, ahí tenemos una diferencia que explicaría un poquito cuál es el negocio bancario. Pero una vez definidos las modificaciones de los encajes, pasemos ahora a hablar de aquellos otros instrumentos que constituyen fuente de creación de base monetaria. Bien, y vamos uno por uno. ¿Sí? Estos tres instrumentos tienen el mismo efecto, provocan cambios en la base monetaria. Tres. ¿Sí? Esos cambios en la base monetaria, ya vamos a explicar enseguida qué es la base monetaria, es el total de billetes emitidos y monedas acuñadas, ¿ok? Van a provocar cambios en la cantidad de dinero, en los tres casos. ¿Sí? Esos cambios en la base monetaria pueden ser aumentos o disminuciones, por lo tanto pueden provocar aumentos o disminuciones en la cantidad de dinero. En realidad, la parte más interesante de esta clase radica en explicar la diferencia entre un cambio en la base monetaria y un cambio en la cantidad de dinero, que es a lo que vamos a referirnos en las diapositivas subsiguientes. Por el momento, concentrémonos entonces en estos tres instrumentos y en qué consiste cada uno de ellos o cuál es el mecanismo a través del cual generan este efecto sobre la base monetaria, B alta, y la cantidad de dinero, M mayúscula, de money. Y empecemos por las operaciones de mercado abierto. Una operación de mercado abierto no es otra cosa que una compra o venta de títulos públicos o de moneda extranjera, divisas, o cualquier otro tipo de activos financieros al público en general. Por lo tanto, cada vez que el Banco Central compre un título público o moneda extranjera, a cambio va a tener que entregar dinero, es decir, recibe el título o la moneda extranjera que ha comprado y entrega a cambio pesos, inyecta pesos en el sistema, con lo que estaría incrementando la base monetaria y luego veremos que a través de un determinado mecanismo, al que le vamos a llamar efecto multiplicador, que ya vamos a explicar, va a provocar también un incremento en la cantidad de dinero. Si ocurre lo contrario, es decir, si vende un título público o vende moneda extranjera, ¿sí? Le está entregando al público títulos o moneda extranjera y está recibiendo a cambio pesos, con lo que está aspirando dinero del sistema. Por lo tanto, se reduce la base monetaria, lo que va a provocar un impacto contractivo también en la cantidad de dinero.
El otro instrumento consiste en redescuentos y adelantos. Ambos son utilizados para provocar alteraciones en la tasa de interés. La tasa de interés, ya lo vamos a ver en unidades posteriores, en otros videos, es el costo del dinero. Entonces, nosotros podemos abaratar el dinero o encarecer el dinero provocando modificaciones en la tasa de interés. ¿Sí? Eso podemos hacerlo utilizando como instrumentos los redescuentos y los adelantos. ¿Sí? Ambos son préstamos de corto plazo que realiza el Banco Central, pero a cambio de una garantía. Y la diferencia justamente entre los redescuentos y los adelantos va en el tipo de garantía que se exige a cambio de cada uno. En el caso de los redescuentos, ¿sí?, se exige como garantía la cartera de préstamos otorgadas por el banco al que se le está otorgando el redescuento. O sea, que llegado el caso, el Banco Central se va a cobrar de esa cartera de préstamos otorgados. Y en el caso de los adelantos, se exige que los bancos ofrezcan en garantía títulos públicos u otros valores del banco de donde quien está otorgando el adelanto, el Banco Central, pueda cobrarse, llegado el caso. Ambas son operaciones de corto plazo. Bien. Tercer instrumento, ¿sí?, que altera la base monetaria. Las operaciones de pase. Las operaciones de pase pueden ser operaciones de pase activo u operaciones de pase pasivas. Bien, las operaciones de pase activas consisten en la compra por parte del Banco Central de títulos públicos o divisas, pero con el compromiso de a muy corto plazo revendérselo al banco al que se lo compró. Bien, entonces, cuando el Banco Central compra un título público o una divisa a un banco, recibe ese título o esa moneda extranjera y entrega a cambio dinero. Otra vez inyecta dinero del sistema financiero, expande la base monetaria y eso genera un efecto expansivo también sobre la cantidad de dinero. Cuando la operación de pase es pasiva, ocurre lo contrario, es decir, el Banco Central ahora vende los títulos públicos, se deshace de los títulos públicos. ¿Qué recibe a cambio? Pesos. Por lo tanto, ¿qué hace? Aspira pesos del sistema financiero, reduce la base monetaria con el consecuente efecto contractivo de la cantidad de dinero. Bien, hemos visto entonces, tal como resumimos en la diapositiva anterior, las tres operaciones que constituyen fuente de creación de base monetaria y sumado a eso la alteración de las tasas de encaje bancario, hemos visto los cuatro instrumentos de política monetaria que nos corresponde desarrollar en este curso. Bien, bueno, pasemos ahora a hablar de la famosa base monetaria. ¿Vieron esta B de la que hablábamos acá? Acá teníamos el delta, variación, en la base monetaria significa, pero ahora vamos a hablar de B solita, la base monetaria o también llamado dinero de alta potencia. La base monetaria, B alta, es la suma del total de los billetes emitidos y de las monedas acuñadas por orden del Banco Central. Cada billete o cada moneda constituye un derecho que tiene su tenedor a exigir algo a cambio a quien lo emitió, en este caso el Banco Central. Por ejemplo, deberíamos poder ir y cambiar cierta cantidad de billetes, pesos, por una determinada cantidad, según lo que determine el tipo de cambio, de moneda extranjera. Bien. O sea que cada billete emitido y cada moneda acuñada es
una deuda que tiene el Banco Central con quien tiene en su poder ese billete o esa moneda, o al menos debería hacerlo. En la T del activo y del pasivo del Banco Central, la base monetaria está del lado del pasivo. Ahora, esta base monetaria, B, ¿dónde puede encontrarse? ¿Dónde encontramos esos billetes y esas monedas? Esa base monetaria, B, se puede encontrar en efectivo en poder del público, que vamos a llamar E, o en efectivo en poder de los bancos, que vamos a llamar EPB, o se puede encontrar depositada por los bancos en el Banco Central, DBBC, depósitos de los bancos en el Banco Central. La suma del efectivo en poder de los bancos más los depósitos de los bancos en el Banco Central constituye las reservas bancarias. No confundamos con las reservas internacionales, que son otra cosa. Estas son las reservas bancarias. Es decir, como vamos a ver, es la parte de los depósitos que captan los bancos que no prestan, sino que mantienen en reserva, ya sea en su propio poder o depositado en una cuenta corriente en el Banco Central. Por otro lado, la suma del efectivo en poder del público, ¿sí?, en sus bolsillos, en sus billeteras, en el cajoncito de la mesa de luz, más el efectivo en poder de los bancos, constituye lo que denominamos la circulación monetaria. Como ustedes verán, no podemos decir que la base monetaria sea la suma de la circulación monetaria más las reservas bancarias, porque estaríamos duplicando el efectivo en poder de los bancos. Pero sí, por ejemplo, podemos decir que la base monetaria va a ser la suma del efectivo más las reservas. ¿Sí? Entonces, quedémonos con esta identidad. Base monetaria es la suma del efectivo en poder del público más las reservas bancarias. Pero atención, la base monetaria no es la cantidad de dinero en la economía. Es tan solo la suma del total de billetes emitidos y de monedas acuñadas. La cantidad de dinero en la economía va a ser otra cosa y va a estar íntimamente vinculado con lo que veíamos recién, M. Ya lo explicaremos. Nos quedamos entonces con esta ecuación, ¿sí? La anotamos. La base monetaria es la suma del efectivo más las reservas. Dijimos que el sistema monetario, hace un par de diapositivas atrás, en términos generales, estaba formado por el Banco Central y, por otro lado, por los bancos más otras instituciones crediticias. El Banco Central, dijimos dentro de sus funciones, crea base monetaria. Los bancos, refirámonos a los bancos, reciben depósitos, captan depósitos. ¿De qué tipo? En cuenta corriente, en caja de ahorro o a plazo fijo, a distintos plazos. Bien. Los bancos que reciben estos depósitos, ¿qué hacen con esos depósitos? Una parte la reservan, ¿sí? Y la otra parte la prestan. ¿Para qué reservan una parte? Y bueno, justamente para atender a las extracciones. La parte que prestan los bancos es por lo que cobran, y los depósitos que captan son
los conceptos por los que pagan intereses. Bien. O sea que podríamos decir que los depósitos captados por los bancos se pueden expresar como la suma de las reservas más los préstamos. Una parte la reservan y la otra la prestan, la suma de estos dos debe coincidir con los depósitos captados. Bien. O sea que si en la diapositiva anterior habíamos dicho que la base monetaria era la suma del efectivo más las reservas, bien, copiemos de nuevo esa identidad y copiemos acá esta otra. Digamos que los depósitos bancarios son la suma de las reservas más los préstamos. Si de ambas ecuaciones despejo reservas, en este caso me va a quedar que las reservas son la diferencia entre la base monetaria y el efectivo en poder del público. Y de este otro lado, del lado de los bancos, las reservas puedo expresarlas como los depósitos que capté menos lo que presté. Si las reservas se pueden expresar así y se pueden expresar así, y las reservas bancarias son las mismas, ya sea de un lado o del otro, bueno, puedo entonces igualar que base menos efectivo en poder del público debe coincidir con depósitos menos préstamos. Si ahora hago un pasaje de términos de álgebra elemental y estos préstamos los paso de este lado y este efectivo lo paso para el otro, me va a quedar que la base monetaria más los préstamos es equivalente a la suma del efectivo en poder del público más los depósitos. Y vamos a decir que M o cantidad nominal de dinero, la M viene de money, dinero en inglés, cantidad nominal de dinero es la suma del efectivo más los depósitos. ¿Sí? Entonces, lo que estamos diciendo es que si M es la suma del efectivo más los depósitos, en realidad M es la base monetaria, el total de billetes emitidos y de monedas acuñadas por el Banco Central, más los préstamos realizados por el sistema financiero bancario. ¿Sí? Por lo tanto, M va a ser un número diferente a la base monetaria. Si M es efectivo más depósitos o base más préstamos, M también lo podríamos indicar como base más préstamos. Por lo tanto, M sería diferente de la base monetaria, lo explicaremos enseguida. Esta cantidad nominal de dinero se puede expresar de distintas maneras, según de qué forma constituyamos los denominados agregados monetarios. Tenemos un M1 que va a ser el efectivo más los depósitos en cuenta corriente. Un M2 va a ser el M1 al que le sumamos además los depósitos en caja de ahorro. Y M3 va a ser el M2 al que a su vez le estamos sumando los depósitos a plazo fijo, a distintos plazos. ¿Sí? Ustedes recuerden que los bancos captan depósitos, cuenta corriente, caja de ahorro, plazo fijo. Cada uno de estos es cada vez menos líquido. A medida que nosotros los vamos agregando o los vamos sumando a estos depósitos al efectivo, vamos obteniendo distintos agregados monetarios, M1, M2, M3. El M2 es M1 más los depósitos en caja de ahorro y el M3 es el M2 más los depósitos a plazo fijo.
¿Ok? ¿Cómo podemos visualizar esto de la diferencia entre la base monetaria y la cantidad nominal de dinero? En realidad, ¿sí?, el sistema financiero funciona como si se tratara de un amplificador, donde la base monetaria es el micrófono y la cantidad de dinero, M, es el parlante de ese amplificador. Entonces, ¿qué hace el sistema financiero? Multiplica, amplifica esa base monetaria, ¿sí?, que está formada por la suma de efectivo más reservas. Recuerden ustedes que la base monetaria, lo vimos en varias diapositivas ya, la base monetaria era la suma del efectivo más las reservas, ¿sí? Mientras que la cantidad de dinero u oferta monetaria, M, es la suma del efectivo más los depósitos, ¿sí? El efectivo se mantiene constante a lo largo de este proceso multiplicador, pero la capacidad que tiene el sistema bancario de captar depósitos y realizar préstamos, P, es lo que va a provocar esta diferencia entre M y B. Bien, si yo sé que M es la suma del efectivo más los depósitos y que B es la suma del efectivo más las reservas, y quiero saber cuál es la diferencia entre M y B, matemáticamente conocer la diferencia entre dos variables es justamente hacer la diferencia entre esas dos variables. Y hacer la diferencia entre esas dos variables es restar esas dos variables. Si yo resto M y B, en realidad me va a quedar E más D menos, entre paréntesis, E más R, y el resultado va a ser D menos R. O sea, la diferencia entre los depósitos y las reservas bancarias. ¿Y cuál es la diferencia entre los depósitos y las reservas bancarias? Los depósitos que capto y que no reservo son los depósitos que presto. Entonces, justamente P va a ser la diferencia entre M y B. Los bancos lo que hacen es multiplicar la base monetaria creando dinero bancario, a través de un efecto que vamos a analizar enseguida. Y esa creación de dinero bancario, en términos muy simples, consiste en, por un lado, captar depósitos y por otro lado, prestar una fracción de esos depósitos captados. En la medida en que los bancos capten depósitos, ¿sí?, y no reserven todo el depósito captado, sino que presten al menos una parte, van a estar creando dinero bancario y van a estar amplificando esta base monetaria y transformándola en algo más grande, a lo que llamamos oferta monetaria o cantidad de dinero. Formalmente, este efecto multiplicador, que permite la creación de dinero bancario, se hace de la siguiente manera. Queremos establecer la relación que hay entre M y B. Queremos saber qué relación hay entre la cantidad nominal de dinero y la base monetaria. Como ya bien expliqué cuando filmé el video referido a elasticidad, precio de la demanda, ¿recuerdan? La operación matemática elemental que me permite establecer una relación entre dos variables es la división. División, cociente, fracción o relación. Yo les había dicho en ese video, así le llamaban mis maestras también en la primaria. A la división, al cociente también le llamaban relación. ¿Por qué? Porque es la relación entre un numerador y un denominador, entre un numerador y un denominador.
Entonces, si yo quiero relacionar M y B, o establecer qué tipo de relación hay entre M y B, lo que tengo que hacer es establecer el cociente entre M y B. Establecer el cociente entre M y B es establecer el cociente entre lo que significa M, la suma del efectivo más los depósitos, y lo que significa B, la suma del efectivo más las reservas. Eso viene de la diapositiva anterior. Lo único que estoy haciendo acá es trazar una línea de relación o un cociente entre M y B. Eso es lo que he hecho acá. Entonces, si ahora esto lo explico de manera un poco más formal, establecer el cociente entre M y B, que es establecer el cociente entre E más D y E más R, va a ser igual a esto. Pero ¿qué he hecho acá? Acá he aplicado un artificio matemático. Un artificio matemático es una suerte de pase de magia que al aplicarlo no me altera la igualdad. ¿Y en qué ha consistido este artificio matemático? Este artificio ha consistido en dividir tanto el numerador como el denominador por D. ¿Sí? El numerador, E más D, lo divido por D, y al denominador E más R, lo divido por D, y no se va a alterar la igualdad. Se va a mantener la proporción. Entonces, repito, a E lo divido por D, a D lo divido por D, a E lo divido por D, a R lo divido por D, eso es lo que he hecho acá. Bien. Y ahora paso a definir estas dos letras minúsculas, la E minúscula y la R minúscula. A una de ellas ya la conocemos, ya hemos hablado de ellas, ¿sí? Es la R minúscula. La R minúscula también se denomina encaje bancario o tasa de encaje bancario, y voy a mostrarles en qué momento fue que nos referimos a ella, cuando hablamos de la manipulación de encajes o de la modificación del porcentaje de los depósitos que el Banco Central obliga a los bancos a mantener en reserva. Vamos hacia adelante nuevamente. Acá tenemos nuestra tasa de encaje bancario o simplemente encaje bancario, R minúscula. Es el cociente entre las reservas bancarias y los depósitos bancarios. ¿Sí? Esto me va a arrojar un número que va a poder ser interpretado como el porcentaje de los depósitos que los bancos tienen que mantener en reserva, o sea que no pueden prestar. Ya vamos a ver enseguida un ejemplo donde va a quedar claro. La otra letra minúscula, la E minúscula, es la relación efectivo-depósito. Esta E minúscula surge de observar de qué manera los individuos distribuyen su dinero entre efectivo, en el bolsillo, en la billetera, en la mesa de luz, etc., y depósito. ¿Cómo es que lo reparten? Ejemplo, si lo repartieran en partes iguales, es decir, dejan la misma cantidad de efectivo que la que depositan, supongamos partir de una cantidad de dinero de 100 pesos, ¿sí? Si mantuvieran en efectivo la misma cantidad que depositan, significaría que 50 lo mantienen en efectivo y los otros 50 los depositan, por lo tanto, 50 sobre 50 me daría como resultado un E igual a 1. Bien. Ese E puede ser mayor a 1, igual a 1 o menor a 1, dependiendo si mantienen más efectivo que lo que depositan, la misma proporción que depositan la mantienen en efectivo, o si depositan mayor cantidad de dinero que el que mantienen en efectivo. Bien. ¿Qué hago ahora? Estos dos coeficientes, E y R, los busco acá, y acá tengo E sobre D, o sea que ahí podría reemplazar una E. Acá tengo D sobre D, que se transforma en un 1,
Por lo tanto, este paréntesis me queda expresado como E más 1. Y en el denominador, otra vez encuentro E sobre D, esa es la E, y encuentro R sobre D, que es la R minúscula. Por lo tanto, reemplazo E sobre D por la E, R sobre D por la R, y el cociente entre M y B, M sobre B, queda expresado como E más 1 dividido E más R. Ese cociente es lo que llamamos multiplicador monetario o multiplicador bancario. Y es un número, se puede demostrar, ustedes háganlo con la matemática que saben ya pueden hacerlo, es un número que va a ser mayor o, en un extremo, igual a 1. O sea, un número igual a 1 o mayor a 1, positivo. ¿En qué caso va a ser igual a 1? Pregunto. Les doy un momentito para que contesten. ¿En qué caso este multiplicador monetario me va a dar igual a 1? Tiempo, respuesta, cuando el numerador sea igual al denominador. La pregunta pasa a ser entonces ahora cuando el numerador es igual al denominador. Y cuando R minúscula sea igual a 1. Me va a quedar E más 1 sobre E más 1. ¿Y qué significaría que la R minúscula fuera igual a 1? Significaría que las reservas son iguales a los depósitos. El numerador es igual al denominador, por lo tanto el R me da 1. ¿Y qué significaría que las reservas fueran iguales a los depósitos? Significaría que los bancos reservan todos los depósitos que captan, o sea que no prestan. O sea que el multiplicador monetario me va a dar igual a 1 cuando los bancos no presten, cuando reserven el 100% de sus depósitos, o sea, cuando su tasa de encaje sea 1 o el 100%. Lo que ya nos está dando la pauta que para que haya efecto multiplicador monetario, los bancos, además de captar depósitos, deben prestar, si no, no hay efecto multiplicador monetario, y eso está íntimamente vinculado a lo que decíamos en la diapositiva anterior. Para que haya una diferencia entre M y B debe haber préstamos. Bien. Si hago un pequeño pasaje de términos, o sea, esta base monetaria la paso para el otro lado, me va a quedar que M es igual al multiplicador monetario, E más 1 sobre E más R, multiplicador monetario, por la base monetaria. ¿Sí? O sea que si este multiplicador monetario es mayor a 1, y eso ocurre cuando los bancos prestan, o sea, cuando la tasa de encaje es menor a 1, o sea, menor al 100%, cuando los bancos prestan, cuando no reservan el 100% de sus depósitos, ¿sí? El cambio en M va a ser el cambio en la base multiplicado por un número mayor a 1. O sea que el cambio en M va a ser mayor que el cambio en B. Repito, acá lo resumo formalmente. Si la tasa de encaje no es del 100%, o sea, es menor a 1, el multiplicador monetario me da mayor a 1. Por lo tanto, acá yo tengo un número mayor a 1, supongamos 1,5. Por lo tanto, el cambio en M va a ser una vez y media el cambio en la base monetaria. El cambio en M va a ser mayor al cambio en B. Pero si R fuera igual a 1, o sea que bancos reservaran el 100% de sus depósitos, el multiplicador monetario me daría E más 1 sobre E más 1 y eso me daría igual a 1. Por lo tanto, el cambio en M sería una vez el cambio en B, o sea, el cambio en M sería 1 por el cambio en B, o sea, el cambio en M sería el cambio en B. Por lo tanto, no habría efecto multiplicador monetario. Entonces, mientras menores sean los coeficientes E y R,
mayor va a ser el efecto multiplicador. Esto es fundamental. Esto es fundamental. Mientras más chico sea E, mientras más chico sea R, ¿sí?, mayor va a ser el efecto multiplicador. Es decir, que mientras menor sea el porcentaje que los bancos reserven de los depósitos que captan, mientras menor sea la cantidad que los individuos se dejen de dinero en efectivo en su poder, por lo tanto, si se dejan menos efectivo en su poder, significa que depositan más en los bancos. Dicho de otra manera, mientras más depositen los individuos y mientras más presten los bancos, mayor va a ser el efecto multiplicador. Dicho de otra manera, mientras menos efectivo se deje la gente en su poder y menos reserven los bancos de los depósitos que captan, mayor va a ser el efecto multiplicador bancario, porque va a haber más depósitos y va a haber mayor cantidad de préstamos, por lo tanto va a haber mayor cantidad de creación de dinero bancario. Y vamos a interpretar esta tabla con mucha paciencia, despacito, y acá va a cerrarnos todo esto de los coeficientes E, R, etc. Este es un primer caso de dos casos que vamos a analizar. Y este caso es un caso donde el encaje bancario, tasa de encaje bancario, es menor a 1, lo que llamamos también encaje fraccionario. Es decir, que si el encaje bancario es menor al 100%, los bancos no están reservando el 100% de los depósitos que captan y están prestando dinero. Bien. O sea que el caso que vamos a analizar es el caso en el que los bancos prestan. El otro caso que vamos a analizar es en el que reservan todo y no prestan. Y lo que vamos a demostrar es que en este caso hay un efecto multiplicador monetario mayor a 1. Bien, vamos a suponer que los individuos mantienen en efectivo el 60%, o que de cada peso, 60 centavos lo mantienen en efectivo. Por lo tanto, de cada peso depositan 40 centavos. Dicho de otra manera, el 40% del dinero lo depositan. Como yo sé que el coeficiente E es la relación entre efectivo y depósito, si yo hago el cociente entre efectivo y depósitos, 0,6 sobre 0,4, me va a dar un E igual a 1,5. Por otro lado, vamos a suponer que la tasa de encaje bancaria, esto es un supuesto, es del 30%, o sea, que los bancos de cada peso que captan en forma de depósito, 30 centavos no los pueden prestar, sino que los tienen que mantener en reserva. ¿Qué significa eso? Que van a poder prestar los 70 centavos restantes de ese peso que captaron en depósito. Bien, o sea que si yo recuerdo que el multiplicador monetario es E más 1 sobre E más R, con esta información, acá tengo el E, acá tengo el R, yo puedo calcular el multiplicador monetario y el multiplicador monetario me va a dar por resultado 1,39. Lo que significaría que por cada peso en que yo modifique la base monetaria, la cantidad de dinero debería crecer 1,39 pesos. Y eso lo vamos a demostrar a través de este ejemplo que tenemos en esta tabla, que aparentemente pareciera ser muy compleja, pero no lo es tanto. Bien, en esta columna nosotros vamos a tener
la secuencia de lo que va ocurriendo. Arranca el Banco Central, luego sigue un individuo al que le llamamos A, el Banco 1, un individuo B, un individuo C, interviene un Banco 2, luego un individuo D, un Banco 3 y así sucesivamente. Estos son los que van interviniendo en este proceso. ¿Y acá qué tenemos? Y bueno, ¿qué es lo que va ocurriendo con el dinero? Todo va a partir, ¿sí?, de una operación por parte del Banco Central, operación por la cual el Banco Central le compra a un individuo A un bono por valor de 1.000 pesos. Estamos hablando de cifras sencillas, porque lo que nos importa acá no son los números, sino que se entienda el mecanismo. El Banco Central le compra a un individuo A un bono que tenía ese individuo, el individuo va y se lo entrega al banco, ¿bien? Y el banco, ¿qué le da a cambio? Le da 1.000 pesos. ¿A quién? Al individuo A. Acá tenemos entonces el mecanismo de variación en la base monetaria. Hay un incremento en la base monetaria de 1.000 pesos como consecuencia de la compra de ese bono que implicó que el Banco Central tuviera que entregarle 1.000 pesos al individuo A. Ahora, ¿qué hace ese individuo A? Vamos a ir con mucha paciencia. El individuo A, de acuerdo a lo que hemos dicho, acá está la información que necesitamos para ver cómo es que toma la decisión, mantiene el 60% en efectivo, conserva en efectivo 600 pesos, y va a depositar el resto, o sea, el 40% restante, lo deposita 400 pesos, 600 más 400, acá están los 1.000 que obtuvo de la venta del bono al Banco Central. Ahora, ese depósito de 400 pesos, ¿dónde lo realiza? Acá va la flecha azul. Deposita esos 400 pesos en un banco, al que le vamos a llamar banco número 1, que recibe ese dinero. ¿Y qué hace ese banco 1 con esos 400 pesos? Bueno, por lo que hemos dicho, ese banco está obligado a mantener el 30% del depósito que recibió en reserva. El 30% de 400 pesos son 120 pesos que ese banco 1 va a reservar. ¿Cuánto le sobra entonces para prestar? 280 pesos que los presta. 280 más 120 son los 400 del depósito que recibió de parte del individuo A. Bien. Ahora, ¿a quién le presta este banco 1 estos 280 pesos? Ahí va la flecha y me indica que se los presta a un individuo B, que recibe estos 280 pesos. Y supongamos, para hacer más divertido el análisis, que este individuo no conserva nada en efectivo, tampoco deposita nada, sino que utiliza estos 280 pesos que recibió del Banco 1 para pagarle a un individuo C una deuda o para realizar una compra al individuo C, lo que ustedes quieran. ¿Qué ocurre ahora? Y bueno, el individuo B no le depositó a ningún banco, le entregó el dinero en pago a un individuo C que recibe esos 280 pesos. ¿Y qué hace ese individuo C? Bueno, ese individuo C, otra vez, dice 60% lo voy a mantener en efectivo, al 40% restante lo voy a depositar. Entonces, 168 pesos los mantiene en efectivo, ¿sí? Y los 112 pesos restantes los deposita. ¿Dónde? En un banco al que le vamos a llamar 2. ¿Qué hace ese banco? Y bueno, reserva el 30%, 33,60 los reserva, presta el resto, 78 pesos con 40, ¿a quién? A un individuo D. ¿Qué hace? Lo mismo que hemos dicho acá.
que hacen los individuos por el supuesto que hemos utilizado de entrada, ¿no? Ese individuo D va a conservar 47,04 pesos en efectivo y va a depositar 31,36 pesos, donde en un banco 3, que a su vez va a mantener el 30% en reserva, ¿sí? Y va a prestar 21 pesos con 95. ¿A quién? A un individuo E, que otra vez va a mantener en efectivo el 60% y va a depositar el 40% restante en un banco 4, que va a mantener en reserva el 30%, 2 pesos con 63, y va a prestar el 70% restante, 6 pesos con 15. ¿A quién? A un individuo F. Y acá compliquémosla un poquito, ya que estamos. Este individuo F va a hacer 3 cosas con la plata. 5 pesos de esos 6 pesos con 15 centavos que recibió del banco 4, los va a utilizar para pagarle a un individuo G, que los va a recibir, ya sea por una compra, por un préstamo, o por lo que sea. Por lo tanto, le queda 1 peso con 15. Ese peso con 15, una parte la va a conservar en efectivo. ¿Cuánto? El 60%, como hemos dicho acá arriba. Y otra parte la va a depositar. ¿Cuánto? El 40% restante. ¿Dónde la va a depositar? En un banco al que le vamos a llamar banco 5. ¿Sí? Ese banco otra vez va a mantener el 30% como reserva, ¿sí? Y va a prestar los 32 centavos que le quedan. ¿A quién se lo va a prestar? Y bueno, a un individuo H. Bien. Por otro lado, este depósito que realizó este individuo, ¿dónde lo realizó? En un banco G, ¿sí? Estos 2 pesos los depositó en un banco G, que bueno, a su vez también mantuvo una parte en reserva, prestó el resto a otro individuo y así podríamos seguir sucesivamente. Lo importante es que observen ustedes que los números se van haciendo cada vez más chicos, ¿sí? Cada vez más chicos. O sea que este no es un proceso que va a continuar indefinidamente, sino que en algún momento se va a terminar agotando, porque el hecho de que los individuos parte del dinero que reciben lo utilicen, ya sea para pagar los gastos o para mantenerlo en su billetera en efectivo, hace que cada vez puedan ir depositando menos. A su vez, los bancos, que cada vez van recibiendo menos depósitos, si una parte la reservan, cada vez a su vez pueden ir prestando menos de esos depósitos que cada vez también son más chicos. Bien, o sea que esto tiende en algún momento a agotarse. Fíjense, si ustedes quieren seguir con el análisis hasta llegar al banco 11 y al individuo M, háganlo, yo ya lo hice, bien. Lo que me interesa ahora es sumar toda esta columna para obtener cuál es el cambio en efectivos que se provocó como consecuencia de este cambio en la base. 834,5 pesos de cambio en efectivo o de variación en el efectivo en poder del público. Surge de sumar todo esto. Repito, la variación en el efectivo en poder del público, 834 pesos con 50. Bien. Por otro lado, si yo sumo toda esta columna, tengo la variación en los depósitos que ocurrió como consecuencia de esta variación en la base monetaria. Sumo y la variación en depósitos es 555,75.
5, variación en depósitos, variación en efectivo en poder del público. Si yo sé que la variación en M es la variación en efectivo en poder del público, más la variación de los depósitos, porque yo sé que M es la suma de efectivo más depósitos, por lo tanto su variación es la suma de las variaciones, sumando 834,5 más 555,5, obtengo como resultado un cambio en la cantidad de dinero, M, de 1.390 pesos. Bien. Si yo voy acá arriba, yo sé que el cambio en la base monetaria, ¿cuál fue? En la base monetaria fueron estos 1.000 pesos. Cambio en la base monetaria. Multiplicado ese cambio en la base monetaria por el multiplicador monetario, 1.000 por 1,39, que era lo que me arrojaba E más 1 sobre E más R, va a dar por resultado 1.390 pesos. Esos 1.390 pesos son el mismo resultado al que llegué de sumar los totales de estas dos columnas. Bien, el cambio en M. Ahora, si por otro lado yo determino cuál fue el cambio en la base monetaria, yo ya sé que fue 1.000, pero demostremos a través de la suma de las columnas correspondientes que ese cambio fue 1.000, ¿sí? Yo sé que el cambio en la base monetaria es la suma del cambio en el efectivo más el cambio en las reservas. ¿Por qué? Porque yo sé que la base monetaria es la suma del efectivo en poder del público más la reserva bancaria. Por lo tanto, el cambio en la base monetaria va a ser igual a la suma de los cambios, a la suma del cambio en el efectivo más el cambio en las reservas bancarias. El cambio en el efectivo ya lo obtuve y me dio por resultado 834,5. El cambio en las reservas yo lo obtendría de sumar toda esta columna. Si yo sumo 834,5 más 165,5, ¿sí? El resultado me va a dar los 1.000, que son exactamente el cambio en la base que disparó todo este proceso multiplicador. Entonces, si por un lado tengo un cambio en la cantidad de dinero de 1.390 pesos y por otro lado tengo un cambio en la base monetaria de 1.000 pesos, ¿sí? La diferencia entre delta M y delta B, ¿cuánto me da? 390 pesos, ¿sí? 1.390 menos 1.000 me da 390 pesos. ¿Y qué son esos 390 pesos? O casualidad, el resultado de la suma de toda esta columna, 390 pesos. ¿Y qué significa esta columna? La variación en los préstamos. O sea que el efecto multiplicador de este cambio en la base monetaria de 1.000 pesos, efecto multiplicador 1,39 veces, ¿sí? Está explicado por la posibilidad que ofrece el sistema bancario de captar depósitos y prestar parte de esos depósitos. Cuando el encaje no sea del 100% y los bancos puedan prestar, va a haber efecto multiplicador, como hemos demostrado en esta tabla. Ahora, observen lo que ocurriría si el encaje, en lugar de ser fraccionario, es decir, en lugar de que los bancos reserven una fracción de los depósitos que captan, si el encaje fuera del 100% o igual a 1. Otra vez, igual que recién, vamos a suponer que el 60% los individuos lo destinan a mantener el dinero en efectivo, el 40% restante lo destinan a depositarlo. ¿Bien? Tal como ocurría en la diapositiva anterior, 60-40. ¿Bien? Lo mismo.
O sea, el E, la relación efectivo-depósito, me da también 1,5, igual que antes. Pero ahora supongamos, por eso lo he puesto en rojo, que la tasa de encaje es del 100%. Si la tasa de encaje es del 100%, no pueden prestar nada a los bancos. Por lo tanto, el multiplicador monetario me quedaría igual a E más 1 sobre E más R, que sería E más 1. O sea, vamos hacia atrás, E más 1, y si R es igual a 1, E más 1 sobre E más 1 me va a dar que el multiplicador monetario es 1. El multiplicador monetario me da 1. Por lo tanto, yo debería encontrar que el cambio en la cantidad de dinero ante un cambio en la base monetaria debería ser igual a 1, o sea que el cambio en la cantidad nominal de dinero debería ser exactamente igual al cambio en la base monetaria. Delta M es igual a 1 por el cambio en la base monetaria. Y hagamos el análisis, no se preocupen, no se asusten. Acá esto se corta muy rápido. ¿Por qué? Porque otra vez, a ver, el Banco Central le compra un bono al individuo A, que le vende el bono, a 1.000 pesos. El Banco Central le entrega 1.000 pesos que recibe el individuo A. El individuo A que dice, mantengo el 60% en efectivo, 600, y los 400 restantes los voy a depositar. ¿Dónde? En un banco 1. Y ese banco 1, hasta el momento va todo igual que el cuadro anterior, ese banco 1, ahora ¿qué hace? Directamente reserva todo, los 400 pesos que recibe del individuo A, los reserva y no presta nada. Por lo tanto, si no presta nada, esto se acaba acá. Chau individuo B, chau individuo C, chau banco 2, chau todos los demás. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es ahora la variación en efectivo? 600. ¿Cuál es la variación en depósitos? 400. ¿Bien? ¿Cuál es la variación en reservas? 400. Por lo tanto, el cambio en la base, que es el cambio en efectivo más el cambio en reservas, o sea, 600 más 400, que es el cambio en reservas, es exactamente igual al cambio en efectivo más el cambio en depósitos. 600 más 400. O sea que el delta M es igual al cambio en efectivo más el cambio en depósitos, que equivale al cambio en efectivo más el cambio en reservas, más el cambio en préstamos, que ¿cuánto es? 0. Por lo tanto, el cambio en la base, 1.000, es igual al cambio en M, o cantidad nominal de dinero, 1.000. Conclusión, si el encaje bancario es del 100%, el multiplicador monetario es igual a 1. Por lo tanto, ante una expansión de la base monetaria, en este caso de 1.000 pesos, la cantidad nominal de dinero también se expande en 1.000 pesos. ¿Por qué? Porque no hay efecto multiplicador monetario, o dicho de otra manera, el multiplicador monetario es igual a 1, porque los bancos, aunque captaron depósitos, no prestaron nada de esos depósitos. La suma de esta columna da 0 y al no haber préstamos no hay efecto multiplicador monetario o efecto multiplicador bancario. Espero les haya servido para comprender un fenómeno que, créanme, no es sencillo de comprender. Espero haber estado a la altura de las circunstancias como para poder explicárselos como corresponde. No obstante, muy importante, hasta el momento, de lo único que hemos hablado es de cómo es que se obtiene la cantidad de dinero M. Pero bajo ningún concepto, bajo ningún punto de vista, hemos construido un mercado monetario. Eso lo vamos a hacer en una unidad posterior, en otro video. Como de costumbre, las fuentes que pueden consultar se indican en el aula virtual de la cátedra. Damas y caballeros, ha sido un placer. Será hasta el próximo video. Muchas gracias por su atención. Espero
les sea de utilidad.